Buenos días a todos. Le damos la más cordial bienvenida a nombre del Centro Internacional de Actualización Profesional y de Lega Abogados a este webinar sobre los efectos colectivos, derecho de la seguridad y salud laboral y además futuro del derecho del trabajo de cara al COVID 2019. Una materia que tiene mucha relevancia, sobre todo y entre todo en el día de hoy, porque justamente ayer el Ejecutivo Nacional prorrogó por 30 días el estado de alarma, de manera que se mantienen vigentes todos los comentarios que hemos realizado sobre este tema en el primer webinar y ahora reforzados con este segundo. Queremos agradecer la invitación que nos ha hecho el CIAP a este evento, muy especialmente a Silvana Campagnaro, a Silvia Batista y Luisa Fernanda Azuá. Como saben, la charla estará a cargo de nuestros socios de Lega. Lega es una firma de abogados que tiene tenemos más de 75 años en el mercado, es una firma de referencia internacional donde brindamos asesoría a todo nivel, orientada siempre a obtener resultados sostenibles y rentables, basados siempre en el uso de la tecnología. Somos una firma de alcance global internacional, ya que pertenecemos a los directorios más prestigiosos, como lo es la Lex Mundi, World Services Group y el Employment Law Alliance. Con todo gusto nos pueden seguir a través de nuestra página web www.lega.lo o a través de Instagram o Twitter, @lega.lo. Vamos a hablar un poco de la dinámica para esta conferencia. La dinámica va a estar centrada en lo siguiente. Cada ponente, son 3 ponentes, tienen 20 minutos para realizar su exposición y una vez que finalicen las ponencias de los 3 ponentes es que viene la etapa de preguntas y respuestas. Es muy importante que las preguntas y respuestas se formulen en el recuadro que tiene la Q y la A, Question and Answer, que lo tienen en la parte inferior izquierda de sus pantallas. No vamos a poder leer las preguntas que formulen en el chat, sino que es importante que las formulen en ese recuadro que habla de preguntas y respuestas, question and answer, por favor. Vamos a abordar el primer tema, y el primer tema está relacionado con los efectos colectivos del derecho del trabajo. Este tema estará a cargo de nuestro socio Gabriel Calleja, quien es abogado, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con una especialización en Derecho del Trabajo en la misma universidad. Tiene un programa de estudios avanzados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y también es socio senior de nuestra firma Lega Abogados. Con todo gusto le damos la bienvenida al doctor Calleja para su exposición. Gabriel, te escuchamos.
Aparentemente hay un problema con el audio. Vamos a esperar unos minutos. Gabriel, ¿me escuchas? Una vez leído el currículum del doctor Gabriel Calleja, es importante destacarles que él va a tratar el tema relativo a los efectos colectivos del derecho del trabajo relacionado o de cara a la COVID-19. Estamos esperando que se solvente un problema que hubo con la conexión. En todo caso, Natalia Paz de Garmendia, que es una de nuestras socias, también nos puede conversar un poco sobre cuáles van a ser esos tópicos que va a tocar el doctor Gabriel Calleja una vez se conecte. Adelante, Natalia. Eh, Hola, buenos días a todos. Bueno, muchísimas gracias primero por su participación. Bueno, evidentemente el propósito de esta presentación es hablar de los efectos en las relaciones colectivas de trabajo que tiene la suspensión de actividades que se vio forzada a realizarse como consecuencia del decreto de alarma que fue dictado a propósito de la situación planteada por la pandemia del COVID-19. Bueno, sin más, John, si me ayudas a pasar la siguiente lámina, comencemos. Bueno, evidentemente el estado de alarma no es más que una manifestación de una excepción constitucional, o sea, de una previsión constitucional. O sea, el estado de alarma está enmarcado en lo que es el estado de excepción, que está previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero que adicionalmente está previsto también en la Ley Orgánica sobre estados de excepción. Las restricciones ordenadas por el Gobierno Nacional establecen en el decreto de alarma tres cosas fundamentalmente. Primero, establecen actividades que están exceptuadas de esa obligación de cesación de operaciones, y esas actividades son fundamentalmente todas las actividades que tienen que ver con, o sea, que tienen que ver con alimentación, distribución de alimentación, salud y ese tipo de actividades que se consideran esenciales para el mínimo funcionamiento de una sociedad. Evidentemente, se establece además la suspensión de los procedimientos administrativos con algunas excepciones, y por último se establece la suspensión o sea, de las actividades laborales, es decir, la cesación de las operaciones
durante este periodo, con lo cual solo podrán funcionar y con el número mínimo de trabajadores disponibles todas aquellas empresas que estén exceptuadas de la aplicación del decreto de excepción. Sin embargo, las empresas que no estén exceptuadas del decreto de excepción tendrán que suspender sus actividades, salvo que sus trabajadores puedan prestar servicios, o sea, puedan continuar prestando el servicio a distancia. Y de hecho, el propio decreto de alarma establece que aquellos trabajadores que puedan continuar prestando el servicio a distancia podrán hacerlo desde sus hogares. Entonces, bueno, básicamente esas serían las restricciones laborales. Y bueno, evidentemente, aun cuando las empresas se encuentren dentro del decreto de excepción, es necesario tomar una serie de medidas que pasan por el confinamiento de la población en general, y en el caso de los trabajadores que deben continuar prestando servicios, de conformidad con nuestra Constitución y con la LOPSIMAT, tienen derecho a oponerse a prestar servicios en condiciones inseguras de trabajo. La siguiente lámina, John. Bueno, ahora bien, cuando estamos hablando de derecho colectivo del trabajo, esencialmente vamos a hablar de libertad sindical. Una de las características esenciales de la libertad sindical está contenida por el registro de los sindicatos, o sea, todo lo que es los derechos como tales de la organización como tal sindical. Entonces, bueno, se refiere a registrar sindicatos, redactar sus estatutos, designar una junta directiva, celebrar asambleas, celebrar elecciones y renovar sus autoridades, y el derecho a la rendición de cuentas. Bueno, evidentemente, en medio de esta situación existen fuertes limitaciones a este ejercicio. Sin embargo, ni siquiera o sea, por tratarse la libertad sindical de un derecho humano fundamental, ni siquiera dentro de una situación de excepción puede limitarse este derecho de tal manera que se desnaturalice. Entonces, es importante tener en cuenta que dentro de estos atributos hay que buscar mecanismos para que ese derecho pueda continuarse ejerciendo. Siguiente lámina, John, por favor. Otro de los atributos de la libertad sindical es el derecho a la personalidad jurídica, que es la capacidad legal o de goce de derechos, y la capacidad de obrar o de ejercer. También está el derecho a reunión, la libertad de afiliarse o no a los sindicatos de su preferencia. De hecho, Venezuela es uno de los países que reconocen la libertad sindical negativa. El derecho a celebrar convenciones colectivas y presentar pliegos de peticiones con carácter conciliatorio conflictivo, el derecho a celebrar acuerdos colectivos cuando la ley establece esa posibilidad. Recordemos que en Venezuela aquellas empresas en las que no es posible organizar un sindicato porque no se cumplen los requisitos, los trabajadores siguen teniendo el derecho colectivo a celebrar, o sea, a darse acuerdos que representen a los trabajadores, y por lo tanto, como una manifestación de ese derecho, se reconoce la posibilidad de celebrar acuerdos colectivos. Y por último, la representatividad es derecho, es decir, el derecho a administrar el convenio colectivo que se suscriba con el patrono. Siguiente lámina. Ok, ahora bien, ¿qué pasa con esta situación que estamos experimentando? Bueno, que hay una serie de derechos u obligaciones que se encuentran dentro de las convenciones colectivas de trabajo que se van a ver afectados por la situación. Entonces, es posible que existan obligaciones
que el patrono seguirá en la obligación de cumplir, pero también existirán, es posible que nos encontremos a obligaciones que no necesariamente el patrono está en posibilidad de cumplir en medio de estas circunstancias. Y eh, y por, eh, y por lo tanto, bueno, podría decirse que esas obligaciones se extinguen. Por otra parte, hay obligaciones que se suspenden, es decir, que mientras dure esta situación, es posible que yo no pueda dar cumplimiento a esas obligaciones, pero que una vez que cese la situación del estado de alarma, yo deba cumplir con esas obligaciones nuevamente. Y por último, hay obligaciones que se postergan, es decir, obligaciones que como consecuencia de la situación, bueno, pasarían a hacerse, a tenerse que hacer de manera posterior. A ver, pongamos algunos ejemplos de estas obligaciones. Por ejemplo, obligaciones de estricto cumplimiento. Bueno, en principio, todas aquellas obligaciones que a pesar de la situación y como no se encuentran o no se entiende que se encuentran suspendidas las relaciones de trabajo, el patrono debe seguir cumpliendo. Por ejemplo, el deber de pagar alguna bonificación o algún beneficio como, qué sé yo, el beneficio de alimentación del Cesta Ticket. Entonces, bueno, como esa es una obligación que no está sujeta efectivamente a la prestación de servicio, y como en efecto la obligación está, ¿cómo se llama esto? Está sujeta a la postergación, perdón, sigue estando vigente, el patrono deberá seguir cumpliendo. Ahora bien, ¿qué pasa con obligaciones que se extinguen? Bueno, esto ciertamente es muy polémico, pero por ejemplo pensemos en algo como la celebración del 1 de mayo, es decir, si una empresa, conforme a su convención colectiva, tenía la obligación de celebrar una fiesta del 1 de mayo, evidentemente en las circunstancias actuales, yo no tengo la posibilidad de celebrar una fiesta y hacer una reunión en donde se concurran una serie de personas. Entonces, como consecuencia de eso, ciertamente la obligación no podría persistir. Y por otra parte, pareciera que hay obligaciones que se suspenden. Bueno, por ejemplo, si hay obligaciones que yo debo cumplir mientras el trabajador está prestando servicios, bueno, mientras no esté prestando servicios, la obligación debe suspenderse. Por ejemplo, si yo tengo la obligación de dar alimentación en el comedor de la empresa, bueno, mientras los trabajadores no están asistiendo a prestar el servicio, no puedo no puedo cumplir esa obligación. Entonces, por lo tanto, se suspenden. Hay obligaciones que posiblemente se postergan. Quizás pensemos en la obligación del suministro de, de equipos de equipos técnicos o de equipos, por ejemplo, de equipos deportivos. Bueno, lamento mucho la interrupción que tuvo Gabriel, ya él se pudo volver a conectar, entonces bueno, ya los dejo con Gabriel Calleja para que continúe con su presentación. Muchas gracias a todos y bueno, ya me desconecto. Muchísimas gracias, Natalia. Pido disculpas a todos, tuve un problema técnico de conexión. Sí, volviendo al tema de cuál es el impacto del COVID-19 en las relaciones colectivas de trabajo, ciertamente, como lo expuso Natalia, hay obligaciones que son de estricto cumplimiento y que producto de las restricciones, para entender un poco esta gráfica y poder ubicarnos en el contexto en el que estamos, el decreto de alarma, si bien establece un conjunto
de restricciones, como decreto de alarma como tal, no especifica el alcance de las restricciones de los derechos que están relacionados con el derecho individual del trabajo, con el derecho colectivo del trabajo. En consecuencia, para poder entender cuáles son las obligaciones que se deben cumplir tal y como están concebidas en la convención colectiva, para poder entender las obligaciones que se extinguen, para poder entender las obligaciones que se suspenden y las obligaciones que se postergan, debemos primero que nada abordar cuál es el tipo de restricciones que están contenidas en este decreto. Más allá del análisis que podamos hacer si estamos en presencia de un verdadero decreto de alarma, si estamos en presencia de un verdadero decreto de estado de excepción que ha sido analizado por especialistas en derecho constitucional y con el cual en lo particular coincido en que efectivamente no estamos en presencia de un verdadero decreto de alarma porque no se establece el alcance de esas obligaciones, pero sí se establecen algunas restricciones. En consecuencia, tomando en cuenta que el principal derecho que se suspende o que se ve afectado por estas restricciones, nosotros tenemos que abordar lo siguiente. En las relaciones colectivas de trabajo, desde luego que el primer derecho que se ve afectado es el derecho de asociación. ¿Y por qué el derecho de asociación? Porque el derecho de asociación emana directamente del derecho a la libertad sindical. El derecho de la libertad sindical emana del derecho de la asociación previsto en el artículo 52 y el artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece el derecho a registrar sindicatos, a redactar sus estatutos, a designar una junta directiva, el derecho a celebrar asamblea, a celebrar elecciones sindicales, el derecho a renovar las autoridades, el derecho a rendir cuentas, el derecho de no estar sometido a la decisión de la administración para la constitución, el ejercicio, inclusive para la disolución de los sindicatos. Todos estos derechos forman parte del contenido esencial del derecho a la libertad sindical, que es ese derecho que emana del derecho a asociación, que está consagrado en el convenio 87, también en el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, pero que es la esencia fundamental del derecho a la libertad sindical. Ahora bien, existen otros derechos que son complementarios o adicionales que también forman parte de ese derecho a la libertad sindical, como es el derecho a la personalidad jurídica. ¿Qué es la personalidad jurídica? Como sabemos, es el derecho a tener derechos. Entonces, eso lleva consigo la capacidad de legal o de goce y la capacidad de obrar o de ejercicio. Entendida la capacidad legal o de goce como la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, pero además la capacidad de goce de ejercicio entendida como la capacidad, como el poder ejercer esos mismos derechos y obligaciones. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque todas las medidas de restricción relacionadas con la restricción a la circulación, relacionadas con la restricción a la reunión derivada del distanciamiento físico o distanciamiento social, esto desde luego tiene una incidencia directa en cuál elemento o en cuál derecho, en el derecho a la personalidad jurídica. Y específicamente en qué, en esa capacidad de obrar o de ejercicio que tienen los sindicatos. Es decir, el margen de actividad que se ve restringido como consecuencia de estas restricciones afecta directamente esa capacidad de obrar, esa capacidad de ejercicio de las organizaciones sindicales. Básicamente, ¿por qué? Porque el derecho a asociación, es decir, el derecho a constituir sindicatos, a redactar sus estatutos, a reunirse, está íntimamente relacionado con el derecho a reunión. El derecho a reunirse pública o privadamente, consagrado en la Constitución, que desde luego, ante un Estado como en el que estamos, donde se restringen este tipo de derechos, es imposible poder ejecutar actividades esenciales a la actividad sindical, como lo es básicamente el derecho a la reunión, base fundamental de cualquier iniciativa colectiva que se quiera presentar, ya sea a través de un procedimiento administrativo o ya sea a través de una iniciativa privada directamente de las organizaciones sindicales hacia los empleadores. De modo que vamos viendo cómo las restricciones van afectando derechos fundamentales en materia colectiva que inciden directamente en esa
libertad de reunión. ¿Qué forma parte además de ese derecho a la libertad sindical? La libertad de afiliarse o no a los sindicatos de su preferencia, el derecho a celebrar convenios colectivos y presentar pliegos de peticiones, el derecho a celebrar acuerdos colectivos. Y aquí es muy importante tomar en cuenta que estos derechos también se ven seriamente afectados porque en cada uno de esos derechos es fundamental que los trabajadores se puedan reunir, que los trabajadores puedan realizar asambleas, que los trabajadores se puedan trasladar, que los trabajadores puedan asistir a una inspectoría del trabajo, los sindicatos puedan hacerse parte en un procedimiento de convención colectiva, los sindicatos puedan hacerse parte en un pliego conflictivo, puedan presentar un pliego de peticiones, pero si existe una restricción a la movilidad, si existe una restricción a las reuniones públicas de 2 o más personas, desde luego que estos derechos se ven seriamente afectados. Y en definitiva, ¿en qué también puede afectar todo este conjunto de restricciones en el marco del derecho a la libertad sindical? Al derecho a la representatividad. Y aquí hay algo muy importante al que me quiero referir, porque el artículo 472 de la Ley Orgánica del Trabajo establece una prohibición absoluta, y es que no se podrá realizar, no se podrá celebrar, no se podrá representar a una organización sindical en actos jurídicos que excedan la simple administración cuando no se han renovado sus autoridades. Por tal motivo, el mismo artículo 472 establece que tampoco se podrán acordar convenciones colectivas, pliegos de peticiones con carácter conciliatorio o conflictivo, ni mucho menos celebrar actas convenios si la junta directiva está vencida. Y entonces aquí vemos cómo, por ejemplo, si alguna organización sindical durante este periodo de pandemia, en donde existen todos este tipo de restricciones que impiden que se celebren las asambleas, que impiden que se realicen las votaciones, que impiden que se puedan presentar los resultados de las elecciones, ¿cómo entonces queda ese derecho de representación que tienen las organizaciones sindicales para con sus trabajadores, para discutir contratos colectivos, para presentar pliegos de peticiones? Porque el propio artículo 472, la única excepción que hace para que los sindicatos puedan administrar, puedan representar, puedan celebrar convenios, puedan presentar pliegos conflictivos, aún con su periodo vencido, es en los casos en los cuales el vencimiento ocurre durante el proceso de elección o cuando esto ocurre una vez iniciado el proceso de negociación colectiva o el procedimiento de pliego conflictivo. Este artículo 472 no dice nada con respecto a qué ocurre con esa cualidad de representante de los trabajadores, esa condición de representantes de los trabajadores a la junta directiva que tiene su periodo vencido, no alude ni dice nada cuando ocurren circunstancias como las que estamos viviendo. Es decir, circunstancias ajenas a los trabajadores, circunstancias ajenas a la organización sindical que impiden cumplir con los requisitos formales para que esto se dé. Por esta razón es que nosotros decidimos entonces orientar nuestro estudio en básicamente llevado a lo práctico, cuáles son entonces esos derechos que se ven afectados. Y aquí entonces volvemos al punto en el que estaba precisamente Natalia en el momento que yo me incorporé. ¿Cuáles son los efectos que tienen estas restricciones en el cumplimiento de los derechos y obligaciones previstas en las convenciones colectivas de trabajo? Y ahí voy con el primero. Obligaciones que se mantienen inalterables. Estas obligaciones están pactadas en el contrato, no están sometidas a ninguna circunstancia ajena, no imputable al trabajador ni imputable al empleador que pueda impedir el cumplimiento de la obligación. Y aquí voy a ir colocando ejemplos un poco para que podamos ubicarnos en el contexto de nuestra realidad frente a las convenciones colectivas, como por ejemplo, ¿cuáles son las obligaciones de estricto cumplimiento? Sin duda, la obligación de salario, la obligación del ticket de alimentación, las cláusulas que establecen aumentos salariales, las bonificaciones generales, el pago de las utilidades, las contribuciones sociales, las contribuciones sindicales. Es decir, toda la mayoría de las obligaciones de dar cuyo otorgamiento no está afectado por las restricciones. Estas obligaciones
no pueden considerarse que se extinguen, estas obligaciones no pueden considerarse que se suspenden y mucho menos que se postergan. Se tienen que cumplir tal y como fueron pactadas entre las partes. Ahora bien, así como hay unas obligaciones de estricto cumplimiento, hay obligaciones que se extinguen. Y dentro de las obligaciones que se extinguen, podemos mencionar, por ejemplo, los días feriados. Es decir, en las convenciones colectivas y en la propia ley orgánica del trabajo se establecen una cantidad de días feriados y los días feriados ocurren durante la época en que existe restricción de actividades. Y ojo, estamos hablando de aquellas situaciones en donde las compañías están exceptuadas de trabajar, es decir, no está dentro de las actividades que el propio decreto establece, que no pueden ser suspendidas las actividades. Entonces, desde luego, si las actividades no se están realizando actividades y en consecuencia se ocurren días feriados durante ese periodo, los días feriados son un ejemplo de las obligaciones que se extinguen. Otro de los casos, los permisos remunerados. Hay unas cláusulas de convenciones colectivas que establecen que hay permisos remunerados, tantos al año. Desde luego que esto es una obligación que se extingue en el momento en que existe una restricción a la movilidad. Es imposible dar cumplimiento a esta obligación y esta obligación durante el año se va extinguiendo. En la medida que queden, en la medida que este año no se usen esos permisos remunerados, no podrán ser acumulados para el año siguiente. Otra de las obligaciones que se extingue, por ejemplo, ocurrió en reciente fecha la celebración del Día del Trabajador. Es el caso del campamento vacacional. Es el caso de la dotación de uniformes para eventos deportivos con fecha cierta. Es decir, o el pago de los gastos para eventos deportivos que se celebran en un determinado mes. La fiesta de Navidad, si se diese en un contexto. Es decir, una cantidad de obligaciones de hacer que precisamente por las restricciones a la concurrencia de dos o más personas o de un número importante de personas impiden que se puedan realizar. Que esta obligación se suspenda o se postergue para el año que viene. Desde luego que es imposible pensar que el año que viene se celebren dos fiestas del Día del Trabajador, o que en enero se celebre el Día del Trabajador, o que el plan vacacional se celebre durante un periodo que no sea de vacaciones. El plan vacacional que corresponda al año que viene corresponderá al año que viene si durante este año existen ese tipo de restricciones. ¿Qué obligaciones se suspenden? Existen una cantidad de obligaciones que también se suspenden y que también, desde luego, tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo los procedimientos de conciliación que se establecen en las convenciones colectivas. El disfrute de vacaciones. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que en el caso de las vacaciones, la misma Ley Orgánica del Trabajo establece que si por una causa ajena, extraña, no imputable al trabajador, el periodo de vacaciones se ve interrumpido, o el disfrute se ve interrumpido, se suspende el periodo de vacaciones y continúan posterior a ese momento. Aquí surgen muchas dudas, como por ejemplo, si se pueden otorgar vacaciones estando dentro de este periodo de restricciones, si la compañía o la empresa lo puede hacer de modo unilateral. Aquí tenemos que ver cada caso en particular. Pero fundamentalmente en el tema de las vacaciones tenemos que tener en cuenta varios elementos. Primero, que lo importante y lo esencial es el disfrute del trabajador de las vacaciones. Segundo, que el elemento voluntariedad está recogido en la ley cuando establece que el momento en el que se disfrutan las vacaciones se hará de mutuo acuerdo entre el patrono y el trabajador. Y adicionalmente se establecen castigos en la propia ley cuando no se hace un disfrute efectivo de las vacaciones. De modo que aquí hay que tener mucho cuidado con el tema de las vacaciones, pero pudiera decirse que son obligaciones que se suspenden. El servicio de comedor es otra de las obligaciones que se suspende. El servicio de transporte, el servicio médico, probablemente en las compañías o en las empresas donde no se están realizando actividades, ese servicio queda suspendido temporalmente. El comité de empresa, el comité deportivo, el club social. Es decir, aquí son servicios, son facilidades que se suspenden producto de las restricciones que existen en el decreto de alarma nacional. ¿Qué obligaciones se postergan? Obligaciones que se postergan puede ser la cesta de productos, porque la gente no puede trasladarse a los sitios a recoger
su cesta de productos, la dotación de implementos de seguridad, la dotación de uniformes, la dotación de toallas y jabones. Es decir, hay una cantidad de obligaciones que pueden quedar postergadas para ser otorgadas con posterioridad, producto de que la restricción en la movilidad, la restricción en el derecho a la reunión hace imposible el cumplimiento de esas obligaciones. En todo este contexto y teniendo en cuenta que existen obligaciones que son de estricto cumplimiento, que se extinguen, que se suspenden, que se postergan, entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué podemos hacer frente a esta realidad y cómo podemos manejar eficientemente nuestras relaciones colectivas y, sobre todo, cómo podemos hacer para cumplir con esas obligaciones previstas en la convención colectiva, protegiéndome que el día de mañana yo no vaya a ser objeto de una petición de reclamo, de pliego conflictivo o de pliego conciliatorio por incumplimiento de estas obligaciones? La primera y la fundamental, precisar previamente el alcance de las obligaciones. Es decir, cuál es su naturaleza legal, cuál es el fin que persigue, cuál es el alcance que tiene esa obligación contractual prevista en la convención colectiva, para poder identificar cuáles pueden estar en cualquiera de estas cuatro opciones. El segundo punto, importantísimo, es asegurarse sobre cuáles condiciones pueden cumplirse por equivalente, cuáles pueden cambiarse y cuáles pueden modificarse. Es decir, por ejemplo, la fiesta del Día del Trabajador, evaluar si puede ser canjeada por el pago de un dinero o de una bonificación que sustituya el cumplimiento de la obligación es impensable. ¿Por qué? Porque esa obligación tiene un fin específico. ¿Cuál es el fin? Celebrar el Día del Trabajador. Lo mismo ocurre con el plan vacacional. Si no existen vacaciones, si las playas están cerradas, si los parques están restringidos, si los bares, los restaurantes, las tascas tienen algún tipo de restricción, desde luego que es imposible pensar que el plan vacacional yo lo pueda canjear por un beneficio en efectivo o un beneficio económico que sustituya el cumplimiento de la obligación. Ahora bien, existen otras que probablemente sí puedan ser canjeadas o puedan ser cumplidas por equivalente. Y ahí es donde es importante determinar qué debo hacer yo o buscar cuál debe ser el vehículo para lograr ese objetivo. Y el primero, por supuesto, que luce como el más procedente y el más recomendable es negociar con la organización sindical cualquier modificación o con los representantes de la coalición de trabajadores cualquier modificación a cualquier tipo de beneficio. Esto ustedes pensarán, pero desde el punto de vista práctico también es imposible, porque si existen restricciones a la movilidad, por las razones que sean, las que están en el decreto, por las razones que sean, porque los trabajadores han asumido un confinamiento voluntario o porque no exista posibilidad de traslado por las dificultades o las deficiencias que hay de transporte público, de combustible, ¿cómo voy a negociar con la organización sindical cualquier modificación a condiciones de trabajo? Bueno, precisamente, así como el teletrabajo se ha convertido en una alternativa para poder llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación de servicios, es decir, en el marco del derecho individual del trabajo, en el marco del derecho colectivo, pudiera pensarse que también los mecanismos de conexión pueden permitir, de conexión telemática, pueden permitir que se convoque a la organización sindical para que se pueda llegar a acuerdos sobre cualquier modificación de las condiciones de trabajo. Y esto representa un gran desafío para el derecho colectivo. Incluso representa un gran desafío para lo que es, para el sistema en general en materia de derecho colectivo, porque lo mismo ocurre cuando hablamos de las limitaciones que tienen las organizaciones sindicales para registrarse como sindicato, para celebrar sus asambleas, para elegir su junta directiva, para celebrar sus reuniones ordinarias, extraordinarias, y en fin, todos aquellos impedimentos que no hacen posible que se materialice la voluntad general en colectivo de los trabajadores para un determinado fin. De modo que el desafío y el reto no es solo hacia los empleadores, sino también hacia todo el sistema de administración del derecho colectivo del trabajo, porque a las inspectorías del trabajo, al Ministerio del Trabajo, le corresponderá decidir
en algún momento y validar que todos estos acuerdos que se celebren con organizaciones sindicales a través de la vía telemática o todas las decisiones que la organización sindical acuerde por la misma vía sean consideradas como válidas, tomando en cuenta las circunstancias y las restricciones que existen con ocasión de la pandemia. Excepcionalmente, dar cumplimiento a otra modalidad unilateralmente. Y aquí es importante tener en cuenta, si yo no me puedo reunir con la organización sindical, si yo no puedo celebrar reuniones con ellos, si yo no puedo llegar a un acuerdo, pero yo tengo que dar cumplimiento a una obligación que además es esencial primero a la subsistencia del trabajador, como por ejemplo la dotación de productos alimenticios. Y yo no puedo entregar, primero no puedo comprar los productos alimenticios, segundo, no puedo colocarlos en la vigilancia de la empresa o en la oficina sindical para que les sea entregado a los trabajadores. Y tercero, tampoco puedo hacerlo porque no hay gasolina. Yo puedo evaluar otra modalidad de cumplimiento, como puede ser el pago de una cantidad de dinero que vaya directamente a la cuenta del trabajador y que comprenda el valor de los productos que yo tenía previsto entregar a los trabajadores, pero siempre teniendo en cuenta que tiene que ser protegiendo los intereses del trabajador. Es decir, buscando que ese mecanismo de cumplimiento discrecional o unilateral que se aplique buscando con el objetivo de resolver una necesidad del trabajador, siempre se haga pensando que yo estoy protegiendo los intereses del trabajador y que por encima de todo eso está el que el trabajador se vea beneficiado con esa modalidad de cumplimiento. Finalmente, siempre va a existir la posibilidad, con las dificultades de movilidad que hay, de presentar un pliego de protección de fuente de trabajo sobre modificación de condiciones de trabajo. Es decir, el artículo 148 de la Ley Orgánica del Trabajo establece esa modalidad, ese procedimiento, que si bien en este momento, así como muchos otros procedimientos, están suspendidos porque la autoridad del trabajo, y aquí quiero hacer énfasis, no porque el decreto suspenda los procedimientos administrativos, es porque el decreto establece que cualquier suspensión o interrupción en los procedimientos administrativos no puede operar en contra del beneficiario, es decir, en contra del administrado. En consecuencia, queda discrecionalidad, como en efecto está ocurriendo, que los organismos públicos determinen qué procedimientos se les da curso, qué procedimientos se suspenden y qué procedimientos se postergan. De modo que el presentar un pliego de protección a la fuente de trabajo está sometido a las mismas restricciones, pero siempre va a existir la posibilidad de hacerlo incluso con posterioridad al momento en que se levanten estas restricciones. ¿Cómo hacer para saber si cada una de estas opciones son válidas y funcionan? Hay que asesorarse bien, hay que buscar el apoyo especializado y debido para lograr que todas las decisiones estén en el marco del ordenamiento jurídico, bajo los criterios que la jurisprudencia y la misma administración del trabajo ha venido estableciendo en manejo de situaciones similares. Por lo tanto, la asesoría y la precaución son fundamentales para tener éxito en cualquier modificación y en cualquier decisión que tenga que ver con derechos de naturaleza colectiva. Con esto termino mi exposición. Muchísimas gracias. Disculpen la interrupción y estamos a la orden para cualquier pregunta y para cualquier duda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriel, por la intervención. Vamos a dar el pase ahora a el tema de futuro de las relaciones laborales. Aquí el ponente es el doctor John Tucker, quien es egresado de la Universidad del Zulia en el año 2000 con maestría de Derecho, LLM, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Vanderbilt en el año 2005. Ingresó a Lega en el año 2000 como abogado y ahora es socio senior de la firma. Se especializa en Derecho del Trabajo, particularmente en materia de compensación a ejecutivos, protección de datos, confidencialidad, así como Derecho Corporativo, especialmente en contratos, fusiones y adquisiciones. Los dejo con la palabra al doctor John Tucker. Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias por participar aquí con nosotros en este webinar sobre las implicaciones del COVID-19 en las relaciones de trabajo. Ya este es nuestro segundo webinar con el CIAP. Nuevamente gracias al CIAP por la invitación a participar aquí con ustedes. Y bueno, a mí me toca hablar de la parte, creo que más esotérica de
de esta presentación, que es hablar un poco del futuro. Pero dado esta pandemia que estamos viviendo, el futuro creo que llegó más rápido de lo que pensábamos, ¿no? Hay todavía mucho escepticismo y especulación sobre lo que va a ser las relaciones de trabajo en el futuro. Y especialmente, dadas muchas de las cosas que se han venido con el desarrollo de la tecnología en los últimos años. Cosas que no, como estamos hoy en día en este webinar, nos ha influenciado muchísimo en trabajar de manera remota, en trabajar de manera más, colaborar más vía electrónica, vía internet, todo ese asunto, y tenemos que ver cómo afecta todo esto desde el punto de vista laboral y del derecho laboral, ¿no? Algunos de los puntos que vamos a tocar aquí, a ver, son 3 puntos en particular, son las nuevas formas de trabajo que se dan a raíz de esta situación y la tecnología que eso conlleva. Vamos a ver lo que son los retos probatorios en esta materia, ya que obviamente al trabajar con estas nuevas modalidades se da también nuevos retos desde el punto de vista procesales que debemos tomar en cuenta. Y por último vamos a ver algunos apuntes de la Organización Internacional del Trabajo que han elaborado con relación a su centenario y ver cómo va a avanzar o cómo debería avanzar las relaciones de trabajo en el futuro. ¿Okay? Cuando vemos las nuevas formas de trabajo, lo primero que se nos viene a la mente obviamente es el gig economy. Esa es obviamente los nuevos trabajos, digamos, que se hacen que se prestan vía la tecnología, como son los casos obviamente de Uber, Airbnb. Hoy en día es increíble, no sé si ustedes lo han experimentado en esta situación, yo definitivamente lo he aprovechado mucho, todo el tema de delivery, de esto, ya sea de comida, de servicios, etcétera, que vienen y te lo traen a tu casa. Obviamente el gig economy se refiere a ese trabajo que se da o que se basa, una economía que se basa en trabajo básicamente productivo, en la productividad del trabajo. ¿Okay? Es un modelo de negocio basado en esa productividad. Y donde lo que siempre se pone en duda es si existe o no una relación de trabajo entre, vamos a decir, el que elaboró o el que tiene su plataforma y el usuario de la plataforma que presta el servicio. Vamos al caso específico de Uber. El caso específico de Uber lo vemos aquellos choferes que tienen un carro de su propia de su propia propiedad y lo utilizan para prestar servicio a usuarios dentro de la plataforma que necesitan ir de un lado a otro. Entonces, esta plataforma lo que hace es que pone en contacto a 2 personas, una que necesita el servicio, otra que lo presta, para realizar el trabajo y llevar la debida remuneración. Y aquí la pregunta que muchos se dan es si esa prestación de servicio hay o si hay una relación entre patrono y empleado, entre el que tiene la plataforma el servicio y el que presta el servicio. Y ese es un modelo que ha tenido diferentes resultados ahorita a nivel mundial. En España, si mal no recuerdo, se le ha dado el caso, se han considerado como trabajadores. También ahorita es una gran discusión que se tiene en el estado de California, si son trabajadores o no. Y eso todavía se está debatiendo en muchos países. Aquí todavía no se ha dado esa pregunta específicamente, pero sí se han dado casos parecidos, en el sentido de que recientemente tuvimos un caso de un señor que prestaba un servicio de transporte a una empresa grande. Y el señor demandó sus prestaciones como si fuese empleado. Y aquí los tribunales establecieron, utilizaron el test de laboralidad implementado por el Tribunal Supremo de Justicia para
efectivamente, en este caso, decidió a favor de la empresa y encontró que no hubo relación de trabajo entre este señor que prestaba el servicio de transporte y la empresa que lo contrataba para darle transporte a sus empleados. Nuevamente, yo creo que es un buen momento para tratar de repasar un poco cuál es ese test de laboralidad que ha implementado el Tribunal Supremo de Justicia, para determinar cuándo estamos enfrente de una relación de trabajo y cuándo no lo estamos, cuando estamos enfrente de una relación ya sea mercantil. A estos fines, los tribunales tienen como meta revisar, uno, la forma en que se determinó el trabajo, es decir, si se hizo a través de un contrato mercantil, cómo se está prestando el servicio. Otro elemento es la naturaleza del supuesto empleado. Vamos a decir, si es una persona natural, yo contraté a una persona natural o estoy contratando con una firma mercantil o una empresa. También debemos ver las condiciones de trabajo, las personas de prestación del servicio. Es decir, si trabajo 8 horas, si lo trabajo desde mi casa, si lo trabajo desde una oficina propia, si trabajo 2, 3 horas al día. Todos esos son elementos que debemos evaluar. Hoy en día lo vemos clarito, porque lo vemos muy claro en estos sistemas, nuevamente, de estos delivery, donde puede haber un chofer que le presta servicios a 3 o 4 restaurantes diferentes. Y hace servicios para los 3 o 4 restaurantes casi en la misma oportunidad. Y ahí se ve que pareciera no hay una exclusividad en la prestación del servicio. Es un elemento importantísimo para estos fines, es ese tema de la exclusividad. Y otro de los temas importantes a tomar en cuenta es la asunción del riesgo del negocio. Es decir, si yo presto un servicio de delivery, ¿quién cubre los gastos derivados ya sea de un accidente en la moto, de los gastos relacionados con el mantenimiento del carro o de la moto o de los servicios, de la herramienta que estoy utilizando? ¿De quiénes son esas herramientas con las cuales estoy trabajando? ¿Son mías propias o son de un tercero a quien le estoy prestando el servicio? Todos esos son elementos que se toman en cuenta indistintamente para determinar si estamos o no frente a una relación de trabajo. Y todo esto seguirá, por ahora sí, digamos, en materia laboral, de derecho laboral en Venezuela, no ha habido avances en la legislación al respecto. Creemos que eso también se va a mantener así por un tiempo. Vamos a seguir manteniendo con esta legislación que tenemos, que sigue siendo data ya de varios años. Yo creo que, si salvo algunos temas, la ley básicamente es de una ley del 91, con todo lo que habla de 1991, de lo que es la relación laboral. Ha habido cambios en cuanto a los beneficios, obviamente, pero lo que es propiamente cómo se maneja o cómo se lleva a cabo las relaciones laborales son las mismas. No ha habido cambio importante. Y todo esto lo van avanzando es la legislación, la jurisprudencia de los tribunales del trabajo aquí en Venezuela. Otra forma importante de trabajo que era para el futuro y ya lo estamos viendo hoy en el presente, es el teletrabajo, el trabajo remoto. Hace 2 semanas Natalia habló perfectamente de lo que es la implicación del teletrabajo y cuáles son las recomendaciones para efectuar el teletrabajo. Pero nuevamente, estas son formas de trabajar que van a dar mucho que hablar en los próximos años, obviamente por todas las implicaciones que pueden tener desde el punto de vista de seguridad laboral, también en cuanto a las herramientas de trabajo que deben proveer los patronos. Habíamos recomendado en esa oportunidad que efectivamente los patronos deben proveer las herramientas necesarias para que el trabajador pueda prestar su trabajo de manera remota adecuadamente. Hay también factores que uno debe evaluar, como puede ser lo que es el derecho a la desconexión, que ya hay muchas legislaciones en otros países lo están implementando. Y aquí hay que ver si efectivamente cómo va a ser ese derecho de desconexión aquí en el país. Por último, hay siempre una duda. ¿Están nuestros trabajos en riesgo? Ya debido a esta modernidad que estamos viviendo, las nuevas tecnologías, ¿se pondrán en riesgo nuestro trabajo?
Y obviamente eso se debe al tema de los auge de la inteligencia artificial. Sin embargo, algunos trabajos, especialmente un trabajo hecho por el Banco Interamericano de Desarrollo, considera que no propiamente, que los trabajos no están en riesgo, lo que hay va a haber es cambios en las formas de trabajar. Y a eso me voy a referir más adelante cuando vemos lo que es lo que vemos son las recomendaciones de la OIT en esta materia, ¿okay? Y lo que van a ser el avance del derecho de trabajo en el futuro. Eh, Quisiera pasar ahorita a hablar un poco de lo que son el tema procesal del futuro en materia laboral. ¿Okay? Uno de esos temas importantes es, ¿cómo se llama? Mira, les pido disculpas, me dan un segundito, porque obviamente con estos problemas de tecnología tenemos dos temas familiares que nos afectan y creo que están escuchando mis hijos. Dame un segundito para resolver ese tema y ya me vuelvo a conectar con ustedes. Bueno, mil disculpas. Aquí estoy de nuevo. Bueno, como les hablaba, el otro tema que consideramos interesante compartir con ustedes hoy era el tema de los retos poblatorios y los retos procesales que se dan en materia laboral. Realmente esto no es algo nuevo. Esto es algo que ya tiene varios años donde hemos utilizado los medios electrónicos como pruebas dentro de los juicios laborales. Ya muchas veces enviamos, por ejemplo, lo que son los recibos de pago de salarios vía electrónica, mandamos correos electrónicos, los contratos casi que se firman por vía de correo electrónico y siempre estamos utilizando menos el papel y la escritura. Eso tiene sus riesgos desde el punto de vista procesal laboral, principalmente por los medios de pruebas que se utilizan en el juicio laboral. Estos juicios laborales son, los medios de pruebas que se utilizan en los juicios laborales no tienen que ser escritos, tienen que ser en físico. Entonces, cuando nos vemos hoy en día en esta situación moderna de tratar de ahorrar en el consumo de papel y utilizar las plataformas digitales, nos encontramos que para los fines de llevar estas pruebas al juicio se encuentran ciertos inconvenientes. Sin embargo, no es imposible. Y en parte, gracias a lo que fue la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas, logramos avanzar un poquito en esta materia y donde ahora se pueden tomar en cuenta que los mensajes de datos pueden ser pruebas, pero para ello se requiere de que vengan acompañados de algún proceso adicional, en particular de lo que es la experticia por parte de expertos que certifiquen obviamente la veracidad y la autenticidad del mensaje. Por último, también tenemos la autenticidad de las firmas electrónicas y eso requiere de una certificación por parte de los entes debidamente certificados, como pueden ser, como es el SUSERTE, donde entrega llaves y claves para justamente certificar la firma de un documento electrónico. En cuanto a lo que son los procesos judiciales, todavía seguimos vamos a decir, en la edad de piedra, aunque nos modernizamos en el año 2002 cuando avanzamos a lo que es la oralidad del proceso, seguimos trabajando nuevamente con procesos en papel, procesos que se hacen en físico, procesos que obviamente requieren de la
¿Mm? ¿No? ¿Ya tú tienes otra cuenta? Creo que John se desconectó. Disculpen, no sé si me escucha María Elena. ¿Está Sí, se bien? escucho. Ok. Sí, Vamos a compartir la presentación de John. Voy a tratar de compartirla yo con ustedes para seguir entonces tratando de abordar el tema que él venía tratando. Nos dan un minuto. Ok. Perfecto. ¿Ustedes ven la presentación? Marilena, ¿la ves? sí. Ok, seguimos entonces. Nuevamente disculpen los problemas técnicos. Fíjense, importante sobre lo que el doctor John Tucker estaba hablando sobre el futuro de las relaciones de trabajo. Aquí hay un listado que determina cuáles son los elementos que se deben tomar en consideración para que podamos estar, al día y podamos estar actualizados con respecto a lo que son los nuevos desafíos en las relaciones de trabajo. Partiendo de que nosotros venimos de una concepción estricta y tradicional sobre el manejo de las relaciones de trabajo, frente a las nuevas alternativas, se presentan una serie de elementos que debemos tomar en cuenta. Y eso va con lo que establece ahí, asegurar la dignidad de las personas para una distribución equitativa de los beneficios, promover esa adquisición de competencias y habilidades de todos los trabajadores, facilitar la transición de la educación al trabajo, ayudar a los trabajadores de mayor edad para ampliar sus opciones de trabajo, sobre todo ahora que el teletrabajo se presenta como una opción. Hay muchas personas con una capacidad intelectual grandísima y que por su capacidad intelectual y por su conocimiento están limitados a prestar servicio en las actividades tradicionales y que pueden ser para muchos empleadores una opción válida y una opción novedosa para poder absorber ese conocimiento y llevarlo a la operación. Desde luego que mantener los derechos a la libertad de asociación y a la libertad sindical son fundamentales, pero bajo los nuevos parámetros. Es decir, tomando en cuenta lo que acababa de mencionar John, el tema de las firmas electrónicas, el tema de las reuniones vía telemática, y nosotros promover esos cambios, porque más allá de lo que tienen que hacer las autoridades, nosotros, los abogados, los justiciables, los administrados, somos los que tenemos que generar y dar el paso adelante para presentar opciones alternativas, cumpliendo, desde luego, con las garantías legales, pero además adaptándose a las nuevas tendencias en materia de prestación de servicios, tanto bajo relación de subordinación como bajo relación independiente. La transición de la economía o trabajo informal al formal, desde luego que es un reto y un desafío que en los nuevos tiempos logra cambiar la ecuación que existe en países como los nuestros, donde el trabajo informal supera el trabajo formal. Pero eso que están haciendo los trabajadores de la economía informal frente a los nuevos desafíos puede dar lugar a que nosotros podamos incluir en ese tubo, en esa iniciativa, a todas estas formas de emprendimiento. Por supuesto, en las capacidades, fortalecer la igualdad de género. Estamos en una sociedad y en un momento donde la igualdad de oportunidades y del hombre y de la mujer son fundamentales. Hemos dicho, es el siglo de las mujeres. Este es el siglo donde las mujeres tienen y deben aparecer en los índices estadísticos como ocupando los cargos más importantes dentro de la estructura organizativa de las compañías. Y eso no solo aplica a la gente de alto nivel, sino también en las organizaciones sindicales, en los grupos de acción, en los comités ejecutivos,
en la contratación de mujeres, porque hacia allá es donde se está dirigiendo. Esta es la era de la tecnología y la era de las mujeres. Y eso en el derecho del trabajo se tiene que tomar en cuenta para entender hacia dónde vamos en el futuro de las relaciones de trabajo, más allá del aprendizaje permanente, el acceso universal a la protección social, las medidas, la concientización, la sensibilización para poder transmitirle a los trabajadores, a los empleadores, a las personas que toman las decisiones con autoridad dentro de nuestras organizaciones y a las organizaciones públicas, es decir, a la administración pública, también poderles brindar, facilitar y sensibilizar sobre cómo se debe actuar para aceptar, para implementar y para llevar a cabo estas transiciones. Todo eso, ¿en qué repercute? En el crecimiento económico, en el crecimiento sostenible, en mayor inclusión, en mayor desarrollo. No sé si John se Sí, puede ya conectar. John está de nuevo con nosotros. Ok, John, disculpa, si quieres cierra para hablar de la próxima y disculpa que me tomé la última lámina para poder sustituirte. Muchas gracias. Aquí estoy de vuelta. Muchas gracias por su paciencia y muchas gracias por apoyarme ahí en ese minuto. Gabriel, ¿puedes volver un momento a la lámina de lo que son los medios probatorios? Porque yo creo que Gabriel tocó un poquito ese tema, pero yo quería aprovechar para hacerle, digamos, una anécdota allí, y no sé si cuántos de ustedes lo habrán ya vivido, pero ahora tengo cosa que recurrente. Mira, mi trabajador me renunció por WhatsApp, me escribió por WhatsApp y renunció. Esa renuncia es válida. Entonces, y es una pregunta, ¿qué hacemos con esa renuncia? ¿Cómo hacemos? Y la pregunta es, si yo tomo válida una renuncia que me hizo un trabajador por WhatsApp, ¿cómo voy a hacer yo si intenta un procedimiento de reenganche ante la Inspectoría del Trabajo y dice que nunca renunció? John, se escucha muy mal, no sé, Y allí es el audio está donde fallando. hasta ahora, gracias a nuestro caso, déjame provocar algo y voy y vengo. Tenemos hasta las 11 para terminar los puntos. Gabriel, no sé si en vista de que el tiempo está transcurriendo y tenemos oportunidad hasta las 11:30, no sé si puedes Sí. abordar el tema de Luis Azuaje. Sí, vamos bueno, Luis Azuaje, que uno de los abogados que pertenece a Lega, socio junior de esta organización. No sé, Mariana, si lo quieres presentar brevemente, no sé si ya lo presentaste al inicio. No lo he presentado. Por favor, Sí, preséntalo en 5 correcto. minutos para yo ubicarlos en la presentación. Sí, correcto. Okay. Ahí está yo. Ok. John. Ok, buenísimo. ¿Cómo me escuchan ahora? Mejor. Bien, John. Bueno, yo creo que ya para completar y finalizar lo que es la idea, bueno, les hablaba del tema de los mensajes por WhatsApp y cómo utilizarlos en un procedimiento de reenganche. Y allí vamos a tener que ser creativos con el uso de peritajes y de experticias para determinar obviamente la validez de
del mensaje y de que el mensaje efectivamente viene de la persona quien dice que la envió. Esos son temas que debemos tomar en cuenta. El otro punto que quería simplemente recalcar con respecto a lo que son los apuntes de la OIT en la celebración de su centenario es especialmente el tema de lo que va a ser el upskilling, o sea, lo que es el brindar de esas herramientas de aprendizaje y de mejorar las capacidades a los trabajadores. Okay, muchas veces dentro de esta economía digital que estamos viviendo y de los avances tecnológicos que se están viviendo, cada empleado va a tener que recibir entrenamiento para ir y recibir nuevas habilidades para poder desarrollarse y poder sobrevivir en este nuevo mundo digital que estamos viviendo. Y por eso les invito a todos a que obviamente vean de qué forma en que sus debidas empresas puedan ayudar a todos sus trabajadores a entrenarlos para darles estas nuevas habilidades en el marco de este cambio cultural y que estamos viviendo en estos momentos. Y bueno, yo realmente esos son los puntos. Realmente les pido disculpas por los inconvenientes técnicos, por los inconvenientes del teletrabajo familiar. Y gracias a todos por participar. Pero nos queda muy poco, sí, nos queda muy poco tiempo. Vamos a tratar de resumir la exposición que, como les decía, Luis Augusto Azuaje, que está en Valencia, se quedó sin luz, y vamos a tratar de resumir los efectos del COVID en materia de salud, seguridad y medio ambiente del trabajo. Como les dije, Luis Azuaje es socio junior de Lega, con una experiencia marcada en materia de derecho individual, de derecho colectivo. Además, ha sido expositor en infinidad de congresos, ha sido profesor invitado, y hoy día se encuentra en la ciudad de Valencia y dirige todo lo que tiene que ver con la actividad de Lega en el centro del país. ¿Qué es lo importante tener en cuenta con respecto al tema de salud, seguridad y medio ambiente del trabajo? Desde luego, el tema del COVID cambia y obliga a mantener un máximo cuidado en el manejo de los temas de salud y seguridad. Y en primer lugar, porque existen una serie de recomendaciones generales en materia de salud pública que son públicas y que las podemos ver en la página de la Organización Mundial de la Salud, y donde en esa página se responden a muchas preguntas, se hacen muchas recomendaciones, y adicionalmente se responden a muchas falsos criterios o falsas opiniones sobre cómo es la manera de prevenir o no la enfermedad. De modo que frente a una situación como la que estamos ahora, hay que reforzar sin duda la salud y seguridad, pero hay que tener en cuenta también, hay que tener muy en cuenta cuáles son las medidas estrictamente necesarias, cuáles son las verdaderas, porque si nos dejamos llevar, como sabemos, por las informaciones que se dan en los medios digitales, podemos terminar tomando decisiones que no sean las correctas. ¿Esto tiene que ver con qué? Con los riesgos laborales, desde luego con los deberes y los derechos de los empleadores y las responsabilidades sin culpa, con o sin culpa del empleador, prevista en la Ley Orgánica de Prevención, Condición y Medio Ambiente del Trabajo. Vemos cómo hay una tendencia muy importante en materia de salud y seguridad de las autoridades para buscar que se estén cumpliendo con las normativas sanitarias, y ahí el INSACEL está haciendo una labor de inspección en todas las compañías, en donde, desde luego, lo que se busca es que se refuercen las medidas de seguridad, sobre todo y con mayor razón en aquellas empresas donde los trabajadores están expuestos a riesgos laborales y donde además esa exposición se acrecenta porque las empresas están dentro de las empresas que no quedan exceptuadas de paralizar sus actividades, que es el catálogo previsto en ese artículo, creo que 8 del decreto de alarma nacional, donde se establecen cuáles son esas actividades que no pueden ser objeto de suspensión, en términos similares a lo que establece el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. Pero ¿cómo
cuáles son en materia de riesgo laboral, de riesgo laboral, a qué nos estamos enfrentando. Desde luego, a todos los peligros existentes que existen en el ambiente de trabajo, que puedan dar un ambiente, un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Y aquí tenemos que ver varios puntos. ¿Cuál es el ambiente de trabajo? Ahora tenemos, normalmente, o por tradición se entiende que el ambiente de trabajo es el ambiente en la localidad donde el trabajador presta servicio. Aquí tenemos dos nuevos elementos que se suman, uno que ya estaba y otro que se suma con mayor incidencia a lo que debe entenderse como ambiente de trabajo. Y aquí tenemos no solo el lugar o la locación donde se presta servicio, sino también en aquellos casos de los trabajadores que están obligados a prestar servicio fuera de la localidad de trabajo. Estamos hablando del caso de los vendedores, caso de visitadores médicos, casos de ser representantes de ventas, promotores, abogados, asistentes, es decir, una cantidad de trabajadores que además de prestar servicio entre una localidad de trabajo están expuestos a riesgos fuera de la localidad de trabajo que se tienen que proteger. Y con mayor incidencia ahora, lo que tiene que ver con los riesgos laborales en el lugar de trabajo, es decir, en la casa. Con el teletrabajo también existe un factor de riesgo que se debe proteger y que se debe tener en cuenta. Aquí, en esa lámina que ustedes ya leyeron y sobre la que no voy a hacer mayor mención, se establecen cómo se puede proteger y tener en cuenta el COVID-19 como riesgo laboral y cómo hacer para minimizar el riesgo, ese riesgo laboral del COVID frente a lo que estamos viviendo. Entonces, ¿cuáles son las fuentes? Es decir, ¿a dónde tenemos que ocurrir? ¿A dónde tenemos que acudir? Si existe una alta probabilidad de contagio, tenemos que reforzar los protocolos de control para casos sintomáticos y asintomáticos. ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es el vehículo? Desde luego, la limpieza continua, lo que llamamos nosotros la desinfección permanente antes de entrar al trabajo, durante la prestación de servicio en el centro del trabajo, acompañado de las campañas educativas, de difusión, de convencimiento y de persuasión a los trabajadores. Y desde luego, en el caso del trabajador, el uso de los equipos de protección personal y, por supuesto, promover y acrecentar la educación acerca de cuáles son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la OIT, el uso de cuáles son los elementos de protección que en este caso se deben usar de acuerdo a las exigencias de la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo a las exigencias del decreto de alarma nacional y de acuerdo a las exigencias particulares que en algún momento se le ocurra a alguna autoridad establecer, porque no olvidemos que el decreto de emergencia establece que el presidente de la República podrá restringir circulación, podrá suspender actividades laborales, podrá suspender actividades productivas, el viceministerio podrá, la vicepresidencia podrá establecer regulaciones en materia de seguridad. De modo que aquí también esas regulaciones hay que tenerlas en cuenta para poder implementar todos estos protocolos. En todo esto, el Comité de Salud y Seguridad es fundamental porque termina siendo el órgano, el centro en el cual se deben establecer todas las reglas de prevención, el reforzamiento de la prevención, los programas de educación, desde luego las medidas que se deben tener, establecer los cambios en los modos de prestar el servicio con el apoyo incluso de asistencia especializada de personas en materia ocupacional, de psicología, de ingeniería industrial. ¿Por qué es importante esto? Porque la ley nos exige un deber de protección, un deber de prevención, pero además un deber de garantía. Y esa trilogía en materia de salud y seguridad es fundamental. Y no solo fundamental para el empleador, sino también para el Comité de Higiene y Seguridad, que como sabemos está conformado por representantes del empleador y por representantes del trabajador. En todo esto, el suministro de los elementos o de los medios necesarios para que esa prevención se pueda ver fortalecida es fundamental. ¿Y en cabeza de quién recae? En cabeza del empleador. De luego que aquí entonces vemos, hay unas recomendaciones especiales en cuanto a lo que se debe hacer con ocasión del ambiente de trabajo, la educación de los riesgos biológicos, los mecanismos de desinfección, la información permanente, el seguimiento y el control de todo lo que tenga que ver con la política de seguridad en los ambientes públicos,
desde luego, identificación de los espacios, de los riesgos, de cuál es el modo de planificar de manera segura su permanente en esos sitios. En el caso del teletrabajo, la adecuación de los espacios en materia de higiene y seguridad, pero enfocado fundamentalmente a la postura del trabajador cuando trabaja frente al computador, la iluminación, la ventilación. Es decir, obligaciones esenciales en materia de seguridad que en el pasado no las teníamos, pero que ahora nos obligan a tener que advertirlas. Con lo cual, nosotros como empleadores estamos obligados, además de ratificar las obligaciones de salud y seguridad que veníamos ejecutando, también en las nuevas obligaciones de salud y seguridad que se tienen que implementar en el sector salud. Existen todavía algunas obligaciones más específicas que de mayor protección y seguridad que desde luego se tienen que tomar en cuenta, como es el caso de las batas repelentes de líquidos, el respirador SN95, con ese tipo de protección y el protección facial. ¿Cuál es el protocolo que se debe seguir para poder llevar a cabo todos y cada uno de estas situaciones en las que pudiese existir algún eventual contagio? Desde luego, lo primero que nada, la notificación al Comité de Salud y Seguridad Laboral. Desde luego, inmediato, como lo establece las mismas reglas de la Organización Mundial de la Salud, separar a la persona del centro de trabajo y remitirla a un centro de salud. Identificación de los trabajadores relacionados, es decir, qué trabajadores pueden estar expuestos, y la aplicación de pruebas, la desinfección del área de trabajo. Existen otras recomendaciones, como por ejemplo, el tema de aplicar la temperatura, la medición de la temperatura. Por ejemplo, también se habla de establecer en estos momentos en que ha existido un tiempo de separación del lugar de trabajo, aplicar algunas encuestas, ojo, encuestas que no profundicen en el tema de los antecedentes médicos del trabajador, pero que sí puedan, de alguna manera, así como ocurre cuando uno aborda, llega a una ciudad y en el avión le entregan una encuesta donde dicen usted ha sufrido de gripe, usted ha sufrido de alguna enfermedad, usted ha tenido alta temperatura, usted ha sufrido de alta tensión, etcétera, etcétera. Es decir, algunos antecedentes, algunos síntomas general que puedan estar relacionados con el virus, que de alguna manera puedan determinar al empleador y puedan determinar que se deban tomar algunas medidas de protección. Es decir, no son medidas de discriminación, no son medidas de exclusión, son medidas de prevención, porque todas están orientadas a buscar que el trabajador se vea protegido. Ahora bien, desde luego que en todo esto siempre surge, bueno, ¿cuál es mi responsabilidad como empleador? Y aquí sí tenemos que ir al caso concreto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener claro que en materia de riesgo profesional y en materia de responsabilidad objetiva, en materia laboral, ¿qué es lo fundamental y lo primero? La relación de causalidad entre la afección sufrida por el trabajador y la causa que lo origina. Si el COVID representa o no una enfermedad profesional, se deberá determinar en cada caso concreto. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que establecer es primero si existe esa relación de causalidad. Segundo, hay que determinar si no existe esa relación de causalidad, los elementos que pudieron haber provocado el haber contraído el virus, que probablemente sean otros distintos a aquellos que están relacionados con la prestación del servicio. En el caso del virus, no queda duda que en esencia no puede decirse prima facie que el contagio viene por la prestación del servicio. Es posible que el contagio se haya dado en el lugar de trabajo porque algún trabajador estaba contagiado del virus, pero no puede estar asociado directamente al proceso productivo, es decir, a una máquina, a una herramienta, a un proceso que está relacionado a un factor distinto de contagio y que puede ser potenciado si el empleador no toma en cuenta las medidas de protección, de seguridad y salud, pero que ahí es donde está la clave. La clave está donde el empleador en materia de salud y seguridad debe establecer todos los controles, debe comportarse como el mejor padre de familia para lograr demostrar que se cumplieron con todos los protocolos, con todas las medidas de seguridad al alcance para evitar que se diera el contagio. De modo que ahí la teoría del riesgo profesional en el caso Carbonorca, y aquí no voy a hacer mayor mención, tiene mucho que ver con esto, pero desde luego tenemos que ir al caso concreto para poderlo entender y para poderlo manejar. Luego, las responsabilidades del empleador en las sentencias del 01867 del 26 de noviembre del 2003, la dejamos como un ejercicio de consulta para ustedes y donde se refuerza el tema de las obligaciones del patrono de mantener condiciones de salud y seguridad, y en ese caso en particular que establece
determinar si es la actuación del empleador la que le causó el daño al trabajador. De esta manera resumimos en este contexto los temas de salud y seguridad, donde, repito, lo que prevalece es la protección, la prevención como primera obligación, la prevención como segunda obligación y la tercera obligación, la obligación de garantía, es decir, de hacer efectivo el cumplimiento de esas obligaciones y hacer efectivo el ejercicio de esos derechos. Muchas gracias. Nos queda, creo que se nos está acabando el tiempo. No, bueno, nos concedieron unos minutos más en virtud de los percances que hemos tenido, de manera que sí nos va a dar tiempo de responder las preguntas que a bien nos formularon los participantes. Ok, perfecto. Bueno, vamos de seguida a dar inicio a las preguntas. María Elena, por favor. Sí, aquí tengo varias preguntas y muchas están dirigidas a la parte que expusiste. La primera es, ¿las empresas están obligadas a cancelar guarderías? El pago de las matrículas escolares, el pago de las guarderías, independientemente que la persona no esté haciendo uso de ese servicio, hay que entender bajo qué modalidad se está haciendo. Por ejemplo, si usted está asumiendo el pago de una porción de la guardería de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica del Trabajo, y ese pago se hace directamente a una institución, pareciera que la obligación subsiste. Ahora, si usted da el servicio de guardería, desde luego esa obligación es de imposible ejecución. Quizás ahí esto está muy relacionado con el tema de las matrículas escolares, porque en el caso de las matrículas escolares, los alumnos siguen de alguna manera estando vinculados en este caso con el centro educativo. En el caso de las guarderías, si no existe ningún tipo de conexión, si no existe ningún tipo de asistencia, ningún tipo de tarea dirigida, si no existe ningún tipo no se justificaría, es decir, de seguimiento a esa labor de guardería que va más allá, no solo de cuidar al niño, sino de una educación en las etapas iniciales, es probable que se pueda afirmar que no se debe pagar. Sin embargo, hay que analizar el caso específico. En el que sí no tengo duda es en el caso de las guarderías que el mismo empleador ofrece a sus trabajadores. Perfecto, de acuerdo. Otra pregunta, ¿salario y otras bonificaciones pueden ser suspendidas? Bueno, lo dijimos en la exposición, son de esas obligaciones que no pueden ser objeto de suspensión. ¿Qué puede ocurrir aquí? El caso de las comisiones por venta. El caso de las comisiones por venta es un caso específico en el cual, como no hay venta, no se genera la comisión, no se causa el beneficio y en consecuencia esas comisiones probablemente quedan suspendidas hasta el momento en que se reanuden las operaciones de venta. Pero si hay operaciones de venta a nivel digital, a distancia, ni siquiera las comisiones se mantienen vigentes, al igual que las bonificaciones generales. Sí. En el caso del ejemplo del 1 de mayo, en algunos casos se establece una fiesta y un pago de bono. Debo entender que solo suspendemos la fiesta, pero no el pago del bono. Bueno, de esa naturaleza, esa obligación tiene dos componentes, una obligación de dar y una obligación de hacer. En el caso de la obligación de dar, que es la obligación de entregar un bono conmemorativo a la fecha del trabajador, aplica el mismo criterio con respecto a los bonos generales. No existe ninguna justificación para suspenderlo. En el caso de la fiesta, no queda la menor duda de que la fiesta queda suspendida. Es decir, no solo suspendida, queda extinguida, que es el término correcto con respecto a esa obligación. Correcto. Buenos días. El doctor Gabriel mencionó en su exposición que la obligación de dotación de uniformes era una de las cuales se postergan durante la vigencia actual del decreto de emergencia. La pregunta es, si esto es así, y yo he pactado una dotación de manera bimensual y tenía que cumplirlo el último de marzo, ¿quiere decir entonces que una vez que se levante el estado de alarma, debo cumplir esto retroactivamente? ¿Debo entregar la dotación de marzo, mayo, julio, etcétera, una vez finalice la cuarentena? Ok, aquí hay un caso diferente que agrega, yo me refería al supuesto general de dotación de uniformes que no está sometido a entrega en un periodo de tiempo. Es decir, hay cláusulas de las convenciones colectivas que establecen
que las dotaciones uniformes son generales. Si usted le dotará a su trabajador los uniformes necesarios para la protección de la salud, etcétera, etcétera. Esa dotación se suspendería, se postergaría para el momento en que haya que darla. Pero si yo estoy obligado, si esa dotación está además vinculada a una entrega bimensual o entregada a una fecha, no tiene sentido que yo entregue de manera retroactiva. Si yo este año tenía que dar un uniforme bimensual y en consecuencia tengo que dar 6 uniformes en el año, y durante todo este tiempo los trabajadores no están prestando servicios y no amerita que yo le dé la dotación de uniforme, pues luego es absolutamente incongruente e ilógico que yo el año que viene le tenga que dar 12 dotaciones de uniforme al trabajador, porque lo que se busca es una dotación de uniforme bimensual que sustituya la dotación de uniformes que le di el bimestre anterior, porque el deterioro en el uniforme amerita que yo le dé otro. Y eso probablemente, la bimensualidad, tiene que ver por el tiempo que las partes han determinado que dura un uniforme en buenas condiciones. Desde luego que si no hay prestación de servicio, si los uniformes no están expuestos al deterioro, no tiene sentido decir que en ese caso la obligación se suspende o se posterga. En ese caso usted tendrá que dar la dotación de uniformes en el momento en que comience la prestación de servicio, es decir, el mes en que comience la prestación de servicio, y luego hará sus entregas bimensuales para seguir cumpliendo con el ciclo. O en el peor de los casos, si usted acaba de hacer una entrega de uniformes en el momento en que se declara la emergencia nacional y los trabajadores están excluidos o están exceptuados de ir a trabajar, inmediatamente al cumplirse los 2 meses después de transcurrido ese tiempo, usted estaría en la obligación de dar la próxima dotación. Sí. Aquí preguntan sobre el tema de las vacaciones y qué sucede en aquellos casos en donde el disfrute de la vacación coincide con el estado de alarma. Si puede suspenderse ese disfrute para retomarlo luego. Bueno, el problema está en la clave para esa respuesta la da la propia Ley Orgánica del Trabajo, porque independientemente de que estemos o no en un estado de excepción, que yo no estoy de acuerdo, que estamos en estado de excepción, independientemente de que se diga que estamos en estado de alarma, que ya es una de los tipos del estado de excepción previsto en la Constitución, que tampoco estoy de acuerdo que estamos frente a un estado de excepción, yo pienso que si estamos en presencia de una circunstancia extraña, no imputable, a la obligación normal y cotidiana que tiene el trabajador de asistir a su sitio de trabajo, producto de la pandemia. Y ahí va más orientado a lo que no pude exponer al principio de mi exposición, y es que existen unas restricciones a futuro, que no sabemos cuáles son, pero que la autoridad tiene la potestad absoluta de decretar. Existen unas restricciones particulares que están en el decreto, que son las restricciones en los bares, los restaurantes, en los parques, en los sitios públicos, las actividades deportivas, etcétera, etcétera, que son restricciones que desde luego inciden en la prestación de servicios. Y existe sobre todo, ¿y cuál es la causa de todo esto? Desde luego el virus. Entonces, sin lugar a dudas, hay una circunstancia extraña no imputable que si la consideramos como tal para los efectos en las vacaciones, conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Trabajo, el 472, no recuerdo cuál es el artículo, no, está en el 219, debe estar en los 200, debe estar ese artículo, ahorita lo busco, y las vacaciones, de luego, fácilmente pudiera decirse que las vacaciones fueron objeto de interrupción y por ende se suspende el periodo de disfrute y se comienza a contabilizar una vez que cesen las razones que no imputables al trabajador y que desde luego inciden en el disfrute de la vacación. En el caso de las vacaciones colectivas, ahí se presenta una situación diferente, habría que analizarlo, porque si las vacaciones colectivas son en el mes de diciembre, entonces, o en el mes de agosto, supongamos, la mayoría de las empresas dan las vacaciones colectivas en el mes de diciembre. Nosotros esperamos que esto no llegue al mes de diciembre y eso es lo que esperamos que ocurra. Pero si estuviésemos un periodo de vacaciones colectivas que, por ejemplo, se dieran ahorita en julio o se dieran en mayo, que no es el caso, ahí sí tiene un tratamiento diferente, porque entonces tendríamos que analizar si esto también se considera una circunstancia no imputable y entonces la empresa queda obligada, aun cuando durante todo este tiempo no ha podido producir, a establecer un nuevo periodo de vacaciones colectivas o a establecer que esto se extinguió y el año que viene serán las vacaciones, tomando en cuenta que los trabajadores, ojo, los trabajadores están en su casa y no están prestando servicio.
pero quizás ahí habría que analizar en el caso concreto. Ok. Otra pregunta por acá. ¿Durante este estado de alarma podemos prescindir los contratos de trabajo a tiempo determinado? Bueno, los contratos a tiempo determinado tienen una fecha de expiración. Lo que siempre se ha conocido y se ha manejado es que cuando las partes conocen anticipadamente, o de manera anticipada, la terminación de la relación laboral, como no existe la obligación de preavisar, y las contrataciones a tiempo determinado, entendiendo aquellas que se han realizado, se han elaborado cumpliendo con los extremos previstos en la ley, se entiende que esas relaciones laborales se extinguen. Es decir, terminaron el periodo por el cual fueron convenidas y quedaron extinguidas. Porque el riesgo de asumir que se extienden es que una vez reanudada o que se suspende y en consecuencia los días que quedaron pendientes por la prestación de servicios se activan, luego de finalizado este periodo de restricción, es que esa relación a tiempo determinado pueda convertirse en una relación a tiempo indeterminado. Entonces, ante ese riesgo mayor, que es considerar que la relación laboral quedó extendida a una relación a tiempo indeterminado, es preferible entonces considerar que el contrato sea extinguido por la expiración del término. Perfecto. ¿Cómo quedan las obligaciones y responsabilidades del patrono en los casos de la prestación de servicio a través del teletrabajo, habida cuenta que el patrono no controla los riesgos? En materia de teletrabajo, hay una obligación de prevención general, primero asociada al tema del COVID y segundo asociada a los riesgos más que pueden tener mayor incidencia en la prestación del servicio. Ciertamente, el patrono no tiene control sobre los riesgos y esto marca una diferencia importante sobre cuál es el nivel de responsabilidad del empleador frente a esos riesgos y frente a su deber de prevención. Sin embargo, el empleador sí tiene la obligación de informar al trabajador los posibles riesgos a los que está expuesto. Y estos posibles riesgos están asociados más a riesgos de iluminación, riesgos ergonómicos, que en la exposición que dio Natalia la semana pasada, con base en las recomendaciones de la OIT, se pueden claramente distinguir y claramente identificar cuáles son aquellos riesgos que es necesario advertir y desde luego que a nivel de responsabilidad el control o no de los riesgos es un elemento importante a considerar ante un eventual reclamo o demanda por incumplimiento del control de riesgos o el deber de seguridad o el deber de prevención. Es un elemento a considerar como defensa ante una situación de reclamo o demanda en el que se le pretende imputar al empleador la responsabilidad por el incumplimiento de alguno de esos deberes. Ok. ¿Puede el patrón unilateralmente suspender la relación de trabajo y dejar de pagar el salario a los trabajadores durante la suspensión del servicio derivado del estado de alarma, habida cuenta de que se trata de una causa no imputable? En la exposición de la semana pasada, según nuestro criterio, no. Aun cuando estamos en presencia de una circunstancia extraña no imputable o de un caso fortuito o fuerza mayor y asociado a calamidades, a pandemias, a todo este tipo de situaciones, la misma Ley Orgánica del Trabajo da respuesta a ese supuesto porque establece un requisito adicional, condicional, para que se dé la suspensión de la relación laboral, como lo es la solicitud de autorización al inspector del trabajo para que el inspector autorice ese supuesto de suspensión, que es el único de los supuestos de suspensión en la Ley Orgánica del Trabajo que establece una condición para su procedencia. De esta manera, cualquier suspensión del pago de sueldo pudiera ser considerada una desmejora y el incumplimiento de una obligación que, como dijimos nosotros anteriormente en nuestra exposición, es de irrepermitible cumplimiento. Okay. ¿Se puede considerar enfermedad ocupacional un trabajador que adquirió el COVID-19 por contagio de un compañero de trabajo portador asintomático? Bueno, ahí expusimos, tenemos que ver el caso particular de cada trabajador.
porque aquí entran en juego, primero, establecer e identificar la relación de causalidad. Segundo, cuáles fueron las medidas de protección que aplicó el empleador. Tercero, cuál fue el comportamiento del trabajador frente a la advertencia de riesgo que el empleador le hizo al trabajador. Cómo fue la actuación del Comité de Salud y Seguridad, que es fundamental en todos estos temas, y efectivamente si existen algunas circunstancias que pudieran dar lugar a que el virus se haya contagiado fuera del lugar del trabajo. Pueden ser circunstancias determinadas, y aquí entramos más o menos en lo que ocurría con el tema de las hernias discales. Hay algunas que agravan, hay otras que promueven, hay otras que la ocasionan. En este caso, hay un hecho genérico, público y comunicacional, que el virus puede ser contraído en cualquier lugar. De modo que por el solo hecho de que algún trabajador que preste servicios dentro de la compañía haya podido contagiar a otro trabajador, ese elemento por sí solo no determina que estamos en presencia de una enfermedad ocupacional. Hay que analizar todos los elementos. Ok. Ok, aquí hay otra pregunta. ¿Cómo quedan los empleados al cierre de una sucursal? ¿Deben liquidarlo sencillo? No, bueno, el cierre de una sucursal, en Venezuela existe un régimen de inamovilidad general, y el cierre de una sucursal o el cierre por iniciativa patronal no está permitido en la Ley Orgánica del Trabajo. Es decir, se debe respetar el decreto de inamovilidad, y lo fundamental en ese caso es, primero que nada, mantener a los trabajadores en su puesto de trabajo, y cualquier medida que pueda representar un despido, un traslado, una desmejora, le da derecho al trabajador a accionar ante las autoridades laborales para la restitución de sus derechos. Aquí hay otra pregunta. Cuando tengo trabajadores contratados por obra en servicios en el exterior y quedan atrapados en el país, ¿cuándo puedo culminar sus servicios si bien la obra culminó, pero no he podido retornarlos a Venezuela? Bueno, ahí hay dos deberes. Desde luego la obra, hay que analizar el caso concreto, pero hay que entender en el contrato de obra cuáles son los supuestos de determinación, si es la obra en general o es una fase de la obra. Y si esa terminación ocurre porque se ejecutó el objeto del contrato o la fase del contrato, aplica más o menos el mismo criterio que con los contratos a tiempo determinado. Ahora bien, existe otro elemento adicional, y es que el traslado de esos trabajadores a esos sitios se dio con ocasión del contrato de trabajo. Entonces hay una responsabilidad de repatriación o de retorno asociada a la prestación de servicios. Se tienen que buscar mecanismos compensatorios para que ese trabajador pueda seguir, primero teniendo cómo subsistir, partiendo de que el trabajador está fuera de su sitio habitual de residencia con ocasión del contrato de trabajo, y segundo, desde luego, ofrecer todas las garantías para la repatriación. O sea, hay una obligación netamente laboral, pero también existe una obligación desde el punto de vista humanitario a la que se debe atender, ¿no? Bueno, yo diría que con esto dimos respuesta a la gran cantidad de preguntas. Hay otras que están formuladas, pero van en el mismo sentido de la suspensión de la relación de trabajo, si se paga o no salario durante ese tiempo, si puedo suspender, etcétera. Pero digamos que en términos generales, las preguntas en el recuadro de preguntas y respuestas, la gran mayoría fueron respondidas. Y aquí hay una pregunta que quiero responder, y dice: la homologación de los acuerdos ante las instituciones gubernamentales a los que lleguen en cuanto a negociar una cláusula de dinero por canjear una cláusula, por favor, ¿puedes ahondar sobre ese tema? Bueno, es precisamente lo que hablamos sobre suspensión, sobre cambio en las condiciones de trabajo. Desde luego, cualquier acuerdo que esté justificado, que esté motivado, que permita a las partes dar cumplimiento por equivalente a la obligación, si cuenta con el consentimiento de la organización sindical y el mutuo acuerdo con el empleador, el Ministerio del Trabajo podría avalar ese acuerdo tomando en cuenta las condiciones particulares en las que estamos. Yo creo que en esto hay experiencias diarias, porque no solo este problema se ha dado con la pandemia, se ha dado por las deficiencias de combustibles, de transporte, de suministro de alimentos de la cesta básica. Es decir, los empleadores y los trabajadores han llegado a acuerdos sobre el canje de estos beneficios por una cantidad de dinero, por un cesta ticket adicional, etc.
Hay otro aquí que dice, quisiera saber cómo queda la prueba judicial en cuanto a la valoración de la prueba de contagio del COVID-19 hecha por un médico particular versus la realizada por un organismo del Estado, resultando cualquiera de ellas negativa, una contra la otra. Y esto afecta a la relación de trabajo, sea bien porque el trabajador, bueno, aquí es decir, si hay una contradicción entre una prueba privada y una prueba pública, desde luego que la mayor de la prevención es abstenerse o pedir al trabajador que no asista al trabajo, independientemente de que sean contradictorias, porque existe una que sí establece que padece el COVID-19 y desde luego ya ahí hay un factor de riesgo. Sí, yo diría que si no queda ninguna otra pregunta adicional, con esto cerramos el ciclo de preguntas y respuestas, agradeciendo a nuestros ponentes por las magistrales exposiciones y quedando atentos para una segunda oportunidad. Reiteramos el agradecimiento al CIAP por la invitación y nos veremos próximamente. Muchísimas gracias a todos. De verdad muy complacido con la masiva asistencia que tuvimos el día de hoy. Quedamos a la orden en nuestras redes sociales, en nuestros enlaces para aclarar cualquier duda y para cualquier asistencia que ustedes necesiten. Muchas gracias. Sí, también muy agradecidos por aquí, por su paciencia con nosotros, con todos los temas tecnológicos, pero bueno, aquí estamos para servirles.